En nuestra vida anterior, Zephyr y yo vivimos juntos una larga y amorosa vida. Tras renacer, seguí el mismo camino y visité de nuevo a la familia Zephyr, solo para encontrarme con la noticia de que ahora estaba comprometido con Luna. En mi vida anterior correspondí plenamente a la bondad de tu padre. En esta vida, solo quiero estar con quien amo de verdad. Si no tienes a dónde ir, puedes quedarte en nuestra casa como empleada doméstica. Me aseguraré de que vivas el resto de tus días con comida y techo. Devolví la prenda de nuestro compromiso y me fui sin dudarlo. Solo llevaba mi cartera y la carta de aceptación dentro. Directo a la universidad. Esta vez iría tras lo que realmente amaba. Serenata. Tu padre se ha ido. Todavía tengo que alimentar a tus hermanos menores, y nuestras familias están pasando apuros. El rostro de mi madrastra estaba sombrío y demacrado mientras contaba sus penas. Pero el brillo calculador en sus ojos al amanecer delataba sus verdaderas intenciones. Mis manos. Descansando sobre mis rodillas. Apretadas instintivamente. Lo recordé con claridad poco después de esta conversación. Ella ignoraría mis deseos y me encerraría en casa, esperando el matrimonio. Si no hubiera escapado por la ventana esa noche, me habría pasado la vida consumiéndome con ese viejo borracho del pueblo de al lado. Mamá. Entiendo. Mi padre una vez arregló mi matrimonio con el hijo de un camarada en la ciudad. Espera a ir a la ciudad para reclamar el regalo de compromiso. En mi vida anterior, me había negado a casarme con un completo desconocido. Así que cuando papá me contó del acuerdo, dije que no. Más tarde, cuando mi madrastra me encerró, lo tomó como una excusa mediocre para intentar huir y nunca me creyó. ¿En serio? La gente de ciudad debe ser rica. ¿Cuánto se puede conseguir? ¿Quizás 1500? Me había vendido a ese viejo borracho por 1000 y tú y así, a menos que pudiera conseguir más. Ella aún me casaría con él. En silencio. Maldije a ese viejo en mi corazón. Maldito viejo. ¿Qué clase de útero bilioso encontraste para ser tu intermediario? Pero por fuera. Sonreí con inocente sinceridad. Mamá. ¿De qué hablas? El antiguo camarada de papá es comandante militar. Y a su hijo le va muy bien. ¿Crees que solo ofrecerían 1500? Al menos 3000. Para apaciguarla presenté el contrato de matrimonio que el anciano y el padre de Zephyr habían firmado entonces. Miren. Este es el documento donde papá y el padre de Zephyr prometieron casarse con sus hijos. Zephyr sigue sirviendo en la misma unidad donde estuvo papá. Su mirada oscilaba entre la codicia y la reticencia. Sabía que ya le había cobrado la dote a ese borracho. Estaba encantada de tener el dinero. Pero se resistía a devolverlo. Estaba desgarrada. Mantuve la calma. Sin mostrar ninguna urgencia. Bueno. Quizás la información que escuché no era correcta. Te llevaré mañana con el jefe de la aldea para que te dé una carta de presentación. Irás a la ciudad y lo comprobarás tú mismo. Solté un profundo suspiro de alivio. Ojos brillantes de anticipación. Zephyr. Ya voy. Espérame. Bien. Hola. Me llamo Serenad. Mi padre era Julián. Estoy aquí para ver al comandante Orión. ¿Podrías informarle, por favor? El guardia de la puerta miró a mi madrastra. Visiblemente inquieta. Luego me miró a mí, vestida con una tela basta. Tranquilo y sereno. Está bien. Espera un momento. Había llegado temprano. Ansioso por volver a ver a Zephyr. Pero el reencuentro fue muy diferente a lo que había imaginado. Mamá. Papá. ¿Hay algo urgente? ¿Por qué me llamaste tan de repente? Tío, ¿cuánto? Dant. Buenas tardes. Salí de compras con Zephyr. Así que me acompañé. Espero que esté bien. Mi madrastra y yo nos sentamos en el sofá con nuestra ropa gris. Ropa basta. Zephyr entró con un impecable uniforme militar. De la mano de un
Sentí que se abría entre nosotros un abismo inmenso e insalvable. Ni siquiera éramos del mismo mundo. La tos del padre de Zephyr interrumpió mis pensamientos e hizo que la niña retirara tímidamente la mano de Zephyr. Zephyr miró a su padre con desagrado, frunciendo el ceño. «Papá». Nos miró nervioso a mí y a mi madrastra. Pero su padre no le dio la oportunidad de hablar. «Luna. La familia Zephyr tiene asuntos importantes que tratar hoy. ¿Por qué no te vas a casa por ahora?» Fue entonces cuando Zephyr notó a los invitados inesperados en la habitación. Tú. Su mirada reflejaba sorpresa. Cansancio. Pero no era desconocido. Solo una mirada. Y supe que Zephyr también había renacido. Una vez, la chica que sostenía la mano de Zephyr fue despedida. Solo la familia de Zephyr y nosotros dos permanecimos en la sala. Mi madrastra parecía haber olvidado por completo esa escena anterior e inmediatamente intentó acercarse a él. Este debe ser el joven apuesto prometido a mi serenata. ¡Qué muchacho tan fornido, además de estar en el ejército! Zephyr retrocedió instintivamente. El asco en sus ojos es evidente. Por favor, cuida tus palabras. Ya estoy comprometida. Mi prometida se llama Luna. En cuanto escuché ese nombre, me di cuenta de algo. Un torrente de recuerdos me invadió. Zephyr tenía una novia de la infancia, Luna. Eran muy unidos. Todos pensábamos que se casarían al llegar a la mayoría de edad. Nadie esperaba que aparecieras y lo arruinaras todo. Luna ya estaba admitida en la universidad. Pero poco después de que empezara el semestre, se ahogó. ¡Qué tragedia! Y recordé la parte trasera de la caja fuerte de Zephyr. Una foto pequeña. Como recortada de un documento de identidad. Era la misma chica que acababa de entrar de la mano de él. Tenía que admitir que era aún más hermoso y vibrante en persona que en esa foto granulada en blanco y negro. Con razón Zephyr la maltrató durante tantos años. Incluso después de su muerte. Incluso cuando él estaba gravemente enfermo. Perdiendo la conciencia. Su nombre fue el único que murmuró. Luna. Por fin puedo ir a buscarte. Luna. Espérame en el puente de Vergefensels. Llegaré pronto. Luna. Lo lamento. Nunca debí dejarte solo para cumplir la promesa de mi padre. Lo siento. Tantos recuerdos. Pero me había dicho a mí mismo que toda una vida había pasado. No tenía sentido luchar contra una mujer muerta. Lo soporté todo en silencio. Nunca les hablaste mal de Zephyr a nuestros hijos y nietos. Está claro que tu padre lo reconoció personalmente. Si te atreves a retractarte, llevaré a mi hija directamente a su unidad militar y presentaré una denuncia. Mi madrastra no era ninguna pusilánime. Siempre había odiado que se aprovecharan de ella. Y su agresiva persistencia ensombreció el rostro de Zephyr. Mi padre lo firmó. Que lo cumpla, pues. No me casaré con tu hija. Pero sabía perfectamente que no tenía el poder ni la posición para contradecirte. Cada palabra de Zephyr me impactó como un mazazo. Golpeando mi orgullo. Entonces no te cases conmigo. De todas formas, no me interesa ser tu esposa. El padre de Zephyr golpeó con fuerza la mesa de madera con la palma de la mano. El vaso destapado saltó. Zephyr. Cierra la boca. Son la familia de quienes me salvaron la vida. ¿Así debe hablar un hijo? Zephyr Lot muere con su padre durante 3 segundos. Luego se dio la vuelta con terquedad. La madre de Zephyr lo apartó rápidamente y nos sonrió con disculpa a mí y a mi madrastra. Lo siento. Mi hijo tiene mal carácter. Por favor, perdónalo. De la madre de Zephyr. Me enteré de eso hace una semana. Zephyr insistió de repente en comprometerse con su amiga de la infancia, Luna. El padre de Zephyr había perdido contacto con el mío hacía años y no esperaba que apareciera. Así que aceptó. Hace 2 días. El banquete de compromiso entre las dos familias se había celebrado oficialmente. La voz de disculpa del padre de Zephyr provenía de la cabecera de la mesa. Cuñada. Serenata.
Dadas las circunstancias, dime qué quieres y haré todo lo posible por complacerte. Mi madrastra intervino rápidamente. Eiger. Vine aquí para la boda de los niños. Quiero que cancelen el compromiso y que Serenad se case con Zephyr. Vi claramente la rigidez en los rostros de los padres de Zephyr y la furia que ardía en el de Zephyr. En mi vida anterior. Siempre me elogiaban por ser filial, pero me miraban a escondidas. La madre de Zephyr me miraba con esperanza. Así de principio a fin. Luna era la nuera que yo había elegido firmemente para su familia. Serenata. Esto se refiere a su matrimonio. ¿Qué opinas? Sonreí levemente. Si digo que estoy de acuerdo con mi madre, ¿romperías el compromiso con la familia de Luna? Las expresiones en los rostros de los 3 miembros de la familia Zephyr eran de una vivacidad, disgustados por la respuesta. De verdad. Su hipocresía me dejó helado. Si la respuesta ya estaba clara. ¿Para qué preguntar? No obligué a la familia Zephyr a cumplir su promesa. Intercambié el contrato de matrimonio para que el padre de Zephyr me hiciera un favor. Estoy aquí hoy porque mi padre murió. Mi madrastra quería casarme con el viejo borracho del pueblo vecino. Si me ayudas a romper con ella por completo, el contrato matrimonial es tuyo. Ya no necesito que cumplas tu promesa. Zephyr. Quien trajo recuerdos de 2 vidas. Sabía algo de esto. Años después de casarme con él, la familia de su madrastra intentó encontrarme, y él envió gente para ahuyentarlos. Entrecerró los ojos. Me observó de pies a cabeza, antes de cambiar de expresión repentinamente y señalar con desdén a mi madrastra. ¿Es tu madrastra? Con razón no se parece en nada a ti. Los padres de Zephyr se relajaron visiblemente. Su padre agarró la mano izquierda de mi madrastra. Con los ojos llenos de tristeza. Cuñada. Esto es culpa tuya. Hoy en día. Se defiende el amor libre. Decisiones importantes en la vida, como el matrimonio, deben respetar los deseos del niño. El hermano de Julián apenas se enfría en su tumba. Y estás obligando a su hija a casarse, esto es realmente demasiado. La madre de Zephyr tomó la mano derecha de mi madrastra. Hablando como si fuera por mi propio bien. Después de todo, tu madrastra te ha cuidado todos estos años. Y los hermanos que tuvo con tu padre también son parientes tuyos. ¿No es demasiado cortar lazos? ¿Qué tal si presenciamos esto para asegurarnos de que nunca más interfiera en tu matrimonio? Zephyr instintivamente se interpuso entre mi madrastra y yo. Me protegió con él. Papá. Mamá, no seas ingenua. Si fuera razonable. ¿Por qué querría vender a su hijastra a un borracho? Papá, no olvides lo que dijiste, Serenad es la hija de quien te salvó la vida. ¿De verdad vas a arrojarla al fuego? Estar detrás de Zephyr me dio una sensación de seguridad. Como volver a mi vida anterior. Pero sabía que esta vez no podía confiar en él. Salí de detrás de él y miré fijamente a los padres de Zephyr. Tío. Tía, solo tengo una petición, espero que puedas lograrlo. Pero si no estás de acuerdo. Creo que casarme con tu hijo no estaría tan mal. Tras decir esto, miré a Zephyr a la cara. Que se oscureció al instante. Sintió una oleada de satisfacción. Fiel a su rol como comandante de distrito militar. Bajo amenazas y tentaciones, mi madrastra presionó con entusiasmo su huella dactilar en el documento que cortaba lazos. Aceptó 1000 yuanes en efectivo y la oportunidad de alistamiento militar. Antes de irse, me miró con desprecio. ¡Qué suerte tienes! Desperdiciando una oportunidad tan buena, algún día te arrepentirás. Apreté con más fuerza el bulto que llevaba. Sentí que el papel dentro seguía allí. Y sonrió. Gracias por el aviso. Tía. Mocoso. Debería haberte tirado hace mucho tiempo para quitarte de mi vista. Mi madrastra maldijo al irse. Pero cuando su mano áspera acarició el dinero y la carta de presentación, las comisuras de sus labios no pudieron evitar una mueca. Después. Por acuerdo de la familia Zephyr, me alojé temporalmente en una casa de huéspedes. Ese mismo día. Zephyr vino a buscarme solo.
Su expresión era directa. Y fue directo al grano. En mi vida anterior, devolví la bondad de tu padre. En esta vida. Quiero aferrarme a quien amo de verdad. Asentí con calma. Entiendo. ¿Algo más? Frunció el ceño involuntariamente. Parecía insatisfecho con mi respuesta. Pero, ¿qué tenía que ver con estar insatisfecho? No fue su propia decisión. Si no tienes a dónde ir. Puedo mantenerte en nuestra casa como ama de llaves. Te garantizo comida y techo de por vida. No pude evitar reírme suavemente. Zéfir me miró desconcertado. ¿Qué tiene de gracioso? Borré lentamente la sonrisa. Nada. Gracias por tu amabilidad. Pero puedo vivir sola, no necesito tu compasión. Cuídate. No te despido. Desagradecido. Sin nada que hacer. Planeaba ir al pueblo a ver si había algún trabajo temporal que pudiera aceptar. Casualmente me encontré con Zéfir y otra persona comprando juntas. Serenata. ¿Qué haces aquí? Zéfir. ¿Quién es ella? Parece que te cae muy mal. Nadie especial, solo la hija de un camarada de mi padre. Me giré al oír la voz. Sin darme cuenta, dejé escapar a la agotada dependienta. Al ver que no podía alcanzarlos, caminé impaciente hacia la cola. ¿Qué? ¿Necesitas algo de mí? Luna. Espérame. Solo necesito decirle unas palabras. Luego vuelvo enseguida. Zéfir. Tú. Ignorando las miradas extrañas de los demás. Zéfir me agarró del brazo y me jaló hacia un rincón apartado fuera de la tienda. Fruncí el ceño. Intenté soltarme, pero me faltaban fuerzas. Zéfir. ¿Qué te pasa? Suéltame. Dime, ¿aún no te has rendido? ¿Nos estás siguiendo a Luna y a mí a propósito? No. Solo salí a buscar trabajo. A ganar dinero. ¿De verdad crees que me lo creería? De repente me di cuenta de lo impreciso que había sido mi anterior comprensión de Zéfir. Resulta que también tenía un lado bastante arrogante. Frotándome el brazo dolorido. Susurré con un dejo de burla. Rayos, Ryan se sobreestima. Tú. Ni siquiera mereces mi incesante persecución. No mentía. Ni me importaba mentir. Incluso en mi vida pasada. Fue Zéfir quien tomó la iniciativa de cumplir el acuerdo y casarse conmigo. Te advierto que ya estoy comprometido con Luna. Y pronto nos casaremos oficialmente. Por muy poco que quieras, es inútil. Al ver que era completamente sordo a la razón, negué con la cabeza, impotente. El contrato matrimonial ya estaba quemado delante de ti y tu familia. Ahora somos desconocidos. ¿A qué puedo tener reparos? Zéfir no me creyó. Pero nuestra conversación fue escuchada por su querida llave falsa. ¿Qué dijiste? ¿Qué contrato matrimonial? Zéfir. ¿No me dijiste que solo era amiga de la familia de tu padre? Luna. Escúchame, de verdad no tengo nada que ver con ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras Luna se cubría la cara y salía corriendo. Zéfir me lanzó una mirada feroz. Serenata. Debiste haber visto a Luna antes y lo dijiste a propósito. Eres muy calculador. Antes de que pudiera explicarlo. Él la persiguió. Lleno de preocupación. Luna. Espera. Puedo explicarlo. Gracias, Zéfir. Me hice famosa en toda la calle. Mira. Esta es la chica del campo que se interpuso entre Orión y su llave falsa. ¡Qué descarada! Vestía tan sencilla y vulgar. Ni mi hijo la miraba. Aún así se atreve a acercarse a Orión, algo completamente vergonzoso. ¿Esa? ¿Cómo podría compararse con la llave falsa de Orión? Ni siquiera está calificada para ser una Annie de la familia Zéfir. Me lanzó todas las palabras desagradables imaginables sin control. Aunque no me importó. Pero desde que descubrieron que estaba buscando trabajo. Cada vez que me veían,
Quitaban inmediatamente las ofertas de trabajo y ni siquiera me dejaban entrar a sus tiendas. Vete. Ya no estamos contratando. No se queden en nuestras puertas y no afecten nuestro negocio. La calidez de la amabilidad humana y la cercanía de las relaciones quedaron al descubierto. Apreté los labios. Pensé que transferir mi registro familiar no tardaría mucho. Así que mejor volví a la posada. ¿Cómo era posible que no hubiera nada? Recuerdo claramente que solo tenía un bulto de equipaje. Antes de siquiera entrar por la puerta, vi la habitación entreabierta y oí voces dentro. Me resultaba vagamente familiar. Atenué mis pasos con cuidado y me acerqué a la entrada de mi habitación. Maldita sea. ¿Cómo es posible que no haya nada? Espera, el grosor del paquete es incorrecto. Debe haber un compartimento oculto. Representante de RR. Zephyr hojeó con entusiasmo el paquete roto, revelando el compartimento oculto. La tenue luz que se filtraba por las cortinas proyectaba una penumbra sombría sobre la habitación de la posada, haciendo que Zephyr pareciera inquietante y siniestro. Retrocedí instintivamente y, sin querer, hice un ruido. ¿Quién? ¿Quién anda afuera? El sonido de botas militares se hacía cada vez más fuerte. Me obligué a levantar las piernas entumecidas y bajé corriendo las escaleras. ¿Serenata? Para. Vuelve aquí. Zephyr. Más de 180 centímetros de altura, con piernas largas y entrenamiento militar. No podía competir con mi velocidad. Aunque mido 1,65 metros y nunca me han dado menos comida por ser chica, de hecho. Me consideran bastante fuerte para ser chica en esta época. Pero comparar mi velocidad con la de Zephyr era imposible. Justo cuando estaba a punto de atraparme, me giré y le apunté con un palo feroz a la parte inferior del cuerpo. Un movimiento que él personalmente me enseñó en mi vida pasada. Los cielos tienen sus ciclos. Al final lo usé contra él. Ayuda. Soldado entrando. Robo. Intento matar y silenciar a los testigos. Zephyr esquivó mi ataque, perdió la mejor oportunidad de atraparme. El personal de la posada y los huéspedes oyeron mis gritos y salieron corriendo. El caos se desató en el interior. Algunos llamaron a la policía. Otros se armaron para ayudar. Hola. Somos los padres de Zephyr. ¿Dónde está? Queremos verlo. Tras entrar, algunos huéspedes y personal que ayudaban a Zephyr escaparon. Pero yo conocía su identidad. Y con testigos presenciales presentes. Pronto fue entregado personalmente a la comisaría por sus superiores militares. Lo ridículo fue que con arrogancia, vestía su uniforme completo al entrar. ¿No era eso básicamente anunciar? Soy del ejército. Si me necesitas. ¿Solo ir al ejército? ¿O quizás la imagen sumisa que tenía de él en mi vida pasada estaba demasiado arraigada? Lo que le hacía creer que seguiría protegiendo su reputación y no agravaría las cosas. Qué ingenua era la privilegiada osadía del complejo. En mi vida pasada, como su esposa, me preocupaba naturalmente por su futuro. ¿Pero esta vida? ¿Qué tenía que ver yo con él? Su comportamiento me recordó la carta de admisión que desapareció del compartimento oculto de mi bulto en la vida pasada. Bien hecho. ¡Qué impecable! El ilustre hijo mayor de la familia Zephyr. ¡Qué descorazonado! La hija mayor de la familia Luna fugitiva, busca educación sola. Tío Hans, tía. Si quieren mis cosas, podrían haberme preguntado abiertamente. Que Zephyr se colara para robarlos no es nada fácil. Sus padres finalmente me vieron sentado en el pasillo. Su rostro estaba sombrío como si se hubieran dado cuenta de algo. Serenata. ¿Hay algún malentendido? ¿Cómo pudo Zephyr robarte? Sí. Acabas de llegar a la ciudad. Incluso pagamos tu estancia en la posada. No tienes nada. ¿Qué pudo ver Zephyr en ti? Antes de que pudiera responder. El policía lo interrumpió. No es así. Ambos tenemos testimonio y pruebas físicas. No es un malentendido. Tras la explicación policial, los padres de Zephyr no tuvieron más remedio que creer que su hijo realmente había entrado a robar.
E incluso lastimar gente mientras escapaba. Serenata. ¿Podrías hacerme el favor de hablar en privado? Por mi antigua amistad con tu padre. Bien. En mi vida pasada, fui esposa de un general toda mi vida y conocía la importancia del pragmatismo. Zéfir no era el único hijo de su padre. Pero él era el único que se había unido al ejército y había alcanzado logros. Con el apoyo incondicional de su padre, el rango final de Zéfir era incluso más alto que el de su padre. ¿Cómo podría su padre estar dispuesto a ver a su mejor hijo destruido de esta manera? Si me negaba rotundamente, Zéfir sin duda se saldría con la suya. Pero podría ser el blanco de la venganza de la familia Zéfir. Serenata. Sé que Zéfir se equivocó. Pero es un soldado y no soporta semejante mancha. No impedí que los padres de Zéfir le dieran un sermón. Todos necesitamos una forma de salvar las apariencias para poder conseguir lo que queremos. Mi mente se remontó a ese día de mi vida pasada. Tío, tía. Lo que hay escondido en el compartimento de mi paquete es muy importante. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. No te preocupes. Quizás tu tía lo tiró sin querer mientras limpiaba. Vamos a buscarlo ahora que lo encontramos. Serenata. No se trata de lo que dijo tu tío. ¿Cómo no pudiste guardar algo tan importante cerca? Si tan solo nos lo hubieras dicho antes. No habría llegado a esto. Se volvieron hacia Zéfir, llevándolo a hurgar en los contenedores de basura en busca del paquete perdido. Para mejorar la eficiencia, tras haber cumplido mis obsesiones, Zéfir y yo trabajamos por separado. Pero cuando Zéfir finalmente regresó, solo tenía un bulto vacío sin su contenido. Ese día abracé ese bulto sucio y vacío y lloré desconsoladamente. Por primera vez Zéfir me abrazó. Aunque sus movimientos eran rígidos. Serenata. No importa lo que haya dentro. Ahora me tienes. Seré tu apoyo de por vida. En ese momento me conmovió y pensé que después de días juntos, él realmente sentía algo por mí. Al mirar atrás, me doy cuenta de que solo se sentía culpable por tomar mi carta de admisión y dársela a su amada. La verdad detrás de esos días se fue revelando poco a poco. Fue mucho más horrible de lo que imaginaba. Serenata. Dime. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un trabajo? ¿O algo más? Siempre que esté a nuestro alcance. No nos negaremos. Solo te pedimos que retires el caso y desistas de presentar cargos contra Zéfir por robo. Al ver que los padres de Zéfir volvían al tema principal, ordené rápidamente mis pensamientos. Los miré con expresión contradictoria. Pero había muchísima gente en la escena. Y alguien resultó herido por Zéfir. No pasa nada. No tienes que preocuparte por ellos. Negociaremos y llegaremos a un acuerdo con ellos personalmente. ¿Cuánto tiempo tardará la transferencia de mi registro civil? Quiero irme cuanto antes. Demostré lo asustada e inquieta que estaba. Zéfir no encontró lo que quería de mí esta vez. Si vuelve, puede que no tenga tanta suerte. Bueno, tardó 5 días solo en ir y volver a casa. Y solo ha pasado un día. Esto no se puede apresurar. Oh. Una vez transferido el registro de mi domicilio, retiraré el caso inmediatamente. No. La visita de Zéfir a la comisaría ya es conocida en el ejército. Cuanto más tiempo permanezca detenido, más perjudicará su reputación. Pero tengo miedo. Serenata. No tengas miedo. Con tu tía y conmigo aquí. No se atreverá a actuar precipitadamente. Osset Zéfir no me robó la carta de admisión incontables veces sin ellos cerca. No, Zéfir es un adulto libre. No importan las garantías que le des. No puedes restringir sus acciones. ¿Verdad? El padre de Zéfir tampoco se atrevió a gritarme. Si lo hiciera, lloraría y exigiría que llamaran a la policía. La madre de Zéfir intentó hacerme sentir culpable con la amistad de su familia y las contribuciones de Zéfir al país. Me mantuve firme. Si mi padre no hubiera salvado al padre de Zéfir, no se habría visto obligado a retirarse joven por una lesión, viviendo una muerte prematura y frustrada.
Mi padre obtuvo más honores militares que Zéfir. Pero nunca presumió ni aceptó nada de nadie al regresar a casa. Ninguno de los dos bandos pudo persuadir al otro. Así que llegamos a un acuerdo. Zéfir me escribió una carta de disculpa. Y yo retiré el caso para dejarlo en libertad. Con la carta en la mano, aún podía presentar cargos contra Zéfir por robo cuando quisiera. En la entrada de la comisaría, Zéfir llevaba un uniforme arrugado. Su cabello estaba desordenado. Mientras su padre adelantaba la cabeza para disculparse. Lo siento. Pero en sus ojos no vi remordimiento, solo desafío y resentimiento. Forcé una sonrisa amable con un toque de vacilación. Está bien. La madre de Zéfir me miró fijamente. Entonces tomó mi mano cálidamente. Serenata. Es peligroso que te quedes afuera. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Negué con la cabeza con firmeza, señalando al otro lado de la calle. No, ya me has pagado lo suficiente para quedarme en la casa de huéspedes. Aquí no tengo miedo. Los ojos de Zéfir parpadearon. Su rostro se enseñoreó. Serenata. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes miedo de hacerte daño? ¿Qué podrías tener que merezca mi atención? No te hagas ilusiones. Se me saltaron las lágrimas. Y ya tenía un pie dentro de la comisaría. Todavía no puedes decir que buscas de verdad. No me digas que me codicias. Antes de que Zéfir pudiera responder. Su padre le dio un fuerte golpe en la nuca. Golpe. Una palabra más. Y te despellejaré vivo cuando lleguemos a casa. Nunca había visto al padre de Zéfir tan severo y duro. No estaba seguro de si me regañaba a mí o a él. Cuando se volvió hacia mí, su expresión cambió. Pero su aura seguía siendo imponente. Entendido. Esa bofetada fue una advertencia. Serenata. No escuches las tonterías de este niño. Si quieres quedarte aquí, quédate. Una vez que el registro de la casa esté listo, haré los arreglos para que te mudes aquí. La madre de Zéfir se acercó con buena voluntad. Sí. No te preocupes, la tarifa de la casa de huéspedes lo cubrirá todo. Relájate. Delante de la familia Zéfir. Parecía confiar plenamente en ellos. Pero después de mudarme, nunca bajé la guardia. Durante el día, a la comisaría para registrarme y recuperar el sueño. Por la noche. Apenas dormí. La tercera noche. Cuando alguien abrió la puerta desde afuera. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios mientras me escondía rápidamente detrás de la puerta. Una pequeña. Entró un hombre delgado que por su complexión, claramente no era Zéfir. Se dirigió silenciosa y decididamente hacia mi equipaje. Parecía un ladrón experimentado. Tras sacar el dinero de mi fajo y esconderlo en su bolsillo, sacó una cuchilla reluciente y afilada y se acercó a la cama. En ese momento abrí la puerta de golpe y salí disparada. Usé una escoba que había dejado cerca para bloquear el mango. La casa de huéspedes estaba justo enfrente de la comisaría. Así que la policía llegó antes de que el ladrón pudiera derribar la delgada puerta de madera. Lo atraparon. El hombre permaneció satisfecho. Imperturbable. Ayuda. Ladrón. La policía lo reconoció de inmediato como un asaltante y forzador de cerraduras habitual. Oficial. Lo lamento de verdad. No lo logré y no lastimé a nadie. En el peor de los casos. Es un intento de robo. De todas formas, no puedo pagar la multa. Así que deténganme excepto el castigo. Habla en serio. Esta vez entraste en una habitación con una gran suma de dinero y llevabas un arma. Es un robo con responsabilidad penal. Irás a la cárcel. Pero no saqué el dinero de la habitación. Y la mujer salió ilesa. Esa mujer estaba alerta y te detuvo. Eso no significa que no cometieras el crimen. Lo miré en silencio. Ese dinero era una compensación que recibí hace apenas 3 días. ¿Cómo supiste que tenía dinero aquí? No lo sabía. Solo vi a una mujer. Pensé que sería un blanco fácil.
Chica. De verdad que lo lamento. No quiero ir a la cárcel. Por favor, perdóname. Dile a la policía cómo conseguiste mi información. Si hay alguien detrás de esto. Y si demuestras algún mérito, tu sentencia podría ser reducida. La mirada furtiva del hombre recorrió el lugar. Pero se negaba obstinadamente a confesar. Solo imploraba clemencia. Intentando despertar mi compasión. Pero había calculado mal. Yo había liderado durante 70 años en mi vida anterior. ¿Qué tormentas no había superado? ¿Cómo pudo su torpeza engañarme? En ese caso, no puedo ayudarle, agente. Exijo una investigación exhaustiva. Robos a mano armada como este deben ser severamente castigados. No. No puedes tratarme así. Ni siquiera te conozco. Solo quería dinero. Nunca quise matarte. Gracias a los incansables esfuerzos de la policía, el hombre finalmente confesó. Una mujer le pagó $100 para que me robara. La mujer no quería dinero, buscaba mi carta de admisión a la universidad en mi equipaje. Nunca imaginó que tuviera tanto dinero. Ni planeaba matarme. El cuchillo solo pretendía amenazarme para que revelara dónde estaba la carta de admisión. Le pedí que describiera el aspecto de la mujer. Bajo la mirada expectante del oficial. Su expresión se volvió incrédula. Ni hablar. Solo la he visto 2 veces. ¿Cómo iba a saber que había entrado a la universidad? Con mi indirecta. La policía arrestó a Luna, que estaba haciendo un berrinche en casa. Luna era mucho más cobarde de lo que imaginaba. Una vez que el hombre la identificó como la mente maestra del robo, ella rompió a llorar de inmediato y delató a Zephyr. Lo siento. Tenía tantas ganas de ir a la universidad que no quería casarme con alguien de la familia Zephyr sin nada. Zephyr me contó sobre tu carta de admisión. Dijo que eras huérfana y no tenías padres. Así que estudiar tanto fue inútil. Sí, fue Zephyr quien prometió darme la carta, y nunca lo hizo. Es todo culpa suya. Si buscas a alguien, búscalo. Déjame en paz, por favor. Mis padres me matarían si se enteraran. Zephyr fue a la comisaría para interrogarlo. En cuanto me vio esperando allí. Su furia explotó cuando me agarró del cuello. Serenata. Ya me disculpé y te compensé. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir persiguiéndome? ¿Cómo puedes ser tan cruel? La policía me lo arrancó de encima y lo sujetó inmediatamente. Basta. Este no es lugar para tus travesuras. ¿Tienes algún respeto por la ropa que llevas puesta? Me alisé la ropa arrugada y lo miré fríamente. Sin intención de defenderlo. Zephyr. No sabes lo que has hecho. Eres tú quien no me suelta. No soy yo quien te sostiene. Me di la vuelta sin decir nada más. Rugió. Serenata. Dime claramente, ¿qué hice? No hice nada. Me estás incriminando. Esta vez. Además de los padres de Zephyr. Apareció otro hombre con un elegante uniforme militar. Hola. Soy el padre de Luna. Me gustaría hablar contigo a solas sobre mi hija. De acuerdo. Los padres de Zephyr no pidieron una charla privada esta vez. Zephyr solo le contó a Luna sobre mi admisión a la universidad. No le ordenó robar. Así que su situación no era grave. Y los padres de Zephyr la rescataron fácilmente. Observé desde lejos cómo el trío salía de la estación. Zephyr intentó acercarse, pero su padre lo obligó a subir al coche. Disculpa las molestias que te causó mi hija. Si tienes alguna petición, solo dime que intentaré atenderla. No estaba seguro de su sinceridad. Así que lo puse a prueba. ¿Y si quiero que Luna asuma su responsabilidad legal? ¿Podrías aceptarlo? Sí, después de haber cumplido mi obsesión. Debería. Además, puedes solicitar una compensación razonable. Haré lo mejor que pueda. Es raro encontrar a alguien justo e imparcial. Arqueé una ceja. El padre de Luna. No te pareces nada a ella. Se le notaba la delicadeza en la mirada.
Pero solo brevemente. Estoy ocupado con el trabajo. Y Luna fue criada casi por completo por mi esposa. Yo no. Así que no soy muy típico. Viendo mi mirada confusa. Él explicó. Ahora que ha cometido un error, es bueno que aprenda una lección. Mi esposa se lesionó al dar a luz y no puede tener más hijos. Así que malcrió un poco a Luna. Recordando las 3 veces que la conocí. Era una niña rica y consentida. El padre de Luna fue directo. Pagó la indemnización en el acto y denunció a la policía. Juzgala con justicia. La compensó porque se equivocó y lastimó a esta jovencita para no reducir su sentencia. Al día siguiente. Recibí el certificado de registro civil y el billete de tren de la familia Zephyr. El jefe me pidió que le transmitiera sus disculpas y le deseara un buen viaje y éxito académico. ¿Por qué no vino en persona? En fin. Solo quería romper con la familia Zephyr. Gracias. Por favor, también agradezca a los padres de Zephyr por estos arreglos. Hice las maletas rápido y me fui. No usé el billete, pero lo reembolsé y compré otro. No se puede tener corazón para hacerle daño a los demás. Pero debes protegerte. Más vale prevenir que curar. En el tren. Recordé lo que papá me dijo cuando me inscribió en secreto para el examen de admisión a la universidad, sin que mi madrastra lo supiera. Serenata. En este mundo. Nunca confíes en nadie más que en ti mismo. Lo escuché. Pero nunca lo entendí del todo. Aquel de quien dependes podría ser la gota que colme el vaso algún día. En mi vida anterior dependía de papá, pero mi madrastra me confabuló y casi me obliga a casarme con un borracho. Más tarde. Confié en la familia Zephyr para escapar de mi madrastra, pero perdí mi oportunidad de ir a la universidad y me estafaron de por vida. Lo siento. Papá. Serenada ahora reconoce sus errores y recordará que de ahora en adelante solo debe confiar en sí misma. La universidad estaba lejos de casa y de la familia Zephyr. Esos 4 años fueron tranquilos. Solicitar el puesto fue una decisión que papá y yo tomamos juntos. Quizás él ya había descubierto a mi madrastra y sus callejones, y había planeado mi futuro con cuidado. En mi vida anterior nunca fui a la universidad y nunca entendí lo que quería decir mi padre. Después de graduarme, me quedé a trabajar por aquí. Un año después, volví a ver a Zephyr. ¿Cuánto tiempo sin verte? Serenata. Vestido con su uniforme militar. Cansado del camino, llegó. Para mi sorpresa. Habían pasado 5 años. Sin embargo, su rango seguía siendo el mismo. En nuestra vida anterior. Para entonces, ya había sido ascendido 2 veces, llegando a comandante adjunto del regimiento. ¿Quieres algo? Mi tono frío pareció irritarlo por un momento. Hemos sido marido y mujer toda la vida. ¿Es necesario que seas tan distante conmigo? Habló largo y tendido sobre cosas de nuestra vida pasada. Desde el amanecer hasta el anochecer. Justo cuando me estaba quedando dormido, me reveló su verdadera intención. Creo que estamos hechos el uno para el otro. Casémonos, empecé a hacer un clavo. La somnolencia desapareció al instante. Reemplazado por la lucidez. Me incorporé. ¿Y tu prometida? ¿Luna? Por un instante fugaz. Su expresión silbó con una expresión feroz. Era mi imaginación. Pero enseguida volvió a la frialdad familiar que había visto tantas veces. Se volvió loca al salir de prisión. Además, jamás me casaría con una mujer con antecedentes penales. Intuí que no decía toda la verdad y fruncí el ceño. Me negué rotundamente. Lo siento. Me niego a casarme con un hombre que me costó la oportunidad de ir a la universidad toda la vida. Serenata. No seas descarado. Aparte de mí, ¿crees que puedes encontrar a alguien mejor? Zephyr. Aunque no me case en esta vida, no me casaré contigo. Y tu rango no ha cambiado en todos estos años. Las cosas en el ejército no debieron irte bien. Tras separarme de Zephyr en malos términos, llamé por separado al padre de Zephyr y al de Luna. Del padre de Zephyr,
supe que Zéfir había insistido en casarse con Luna, quien había estado en prisión y había perdido la cabeza. Han enviado a Luna a un sanatorio especializado. No tienen ninguna posibilidad. Dejamos que Zéfir elija a su novia. Y dijo que tenías que ser tú. Serenata. ¿Estás dispuesta a darle otra oportunidad? No. Padre del señor Zéfir. Por favor, dígale que regrese pronto al ejército. Aún conservo su carta de disculpas de antes. Muy bien. Ya que estás decidido, no te forzaremos. Pero por favor, no reveles esa carta. Se trata del futuro de Zéfir. Parece que su padre no se había dado por vencido. Solo había una explicación. Los problemas que Zéfir le causó a Luna eran mucho más complejos de lo que su padre dejaba entrever. Del padre de Luna. Me enteré de que justo después de la liberación de Luna, Zéfir le propuso matrimonio a pesar de la gran presión. Sin embargo, su padre lo reprimió. Y nadie se atrevió a aprobarlo. Zéfir. Incapaz de soportar las críticas. Había luchado a menudo con camaradas en el ejército. Había recibido múltiples reprimendas. Un ascenso estaba descartado. Su posición actual se debía únicamente a la influencia de su padre. Si te preocupa la relación entre Luna y Zéfir y por lo tanto, rechazas su propuesta, no tienes por qué hacerlo. Luna no tiene la mente clara ahora. Y sin mi permiso, no podrá casarse. Gracias, padre del señor Luna, por contarme todo esto. Pero no siento nada por Zéfir. Me has malinterpretado. Solo llamé para confirmar el verdadero propósito de Zéfir al buscarme, ja. Eres más sensato que mi insensata hija. Si ella tuviera tu temperamento, no se habría vuelto loca. Al principio, Luna estaba bien tras su liberación. Pero tras presenciar cómo la madre de Zéfir le organizaba citas a ciegas y escuchar los chismes, no pudo soportar el golpe y perdió la cabeza. Señor Luna. En una breve conversación, percibí la integridad de su padre. Le conté sobre la última acusación que había hundido a su hija. Las que Zéfir había orquestado. Lo sabía porque había visto las pruebas mientras organizaba el estudio de Zéfir. En aquel momento, no entendía por qué Zéfir lo hizo. Ahora quizá tenga una pista. El padre de Luna seguramente conocía bien el expediente académico de su hija. Quizás el ahogamiento de Luna no fue un simple accidente. Pero la conmoción por la muerte de su hija hizo que el padre de Luna dejara de investigar el caso de falsificación de identidad. Zéfir me estuvo molestando 2 días antes de que su padre lo llamara de vuelta al ejército. Un mes después, el padre de Luna volvió a llamar. Gracias por el dato. La investigación está completa. Zéfir la incriminó maliciosamente. Lo despidieron y está bajo investigación. De nada. Eres un hombre íntegro. Y tu carácter me conmovió. ¿Puedes decirme cómo lo supiste? Por casualidad, oí a Zéfir murmurar para sí mismo, no se casa conmigo por amor, sino para vengar a Luna. No sé cuánto lo creas. Te denunció porque dejaste que Luna se pudriera en la cárcel y te negaste a que se casara con ella. Lo que dije fue mi deducción de lo que había visto en esta vida, y la anterior bastante cercana a la verdad. Lo entiendo. Si Zéfir te vuelve a contactar, no dudes en llamarme. Te debo una. Lo haré. Dicho esto, no me importó. Solicité un traslado, ya que me mudaba de un puesto codiciado en la ciudad a una zona remota por un proyecto. Con mis calificaciones y sin familiares ni contactos, la aprobación fue rápida. Para cuando el proyecto terminó. Habían pasado 10 años. Cuando mi líder me preguntó sobre mis planes, le dije que había llamado al padre de Luna. Por suerte. Aún no se había jubilado. Zéfir ya no existe. Se acuesta y desperdicia sus días en casa familiar. Solo murmura sobre tu hija y tú. Será mejor que no regreses. La familia de Zéfir deposita todas sus esperanzas en ti y te busca por todas partes. Gracias. Informé de inmediato y pasé sin problemas al siguiente proyecto. Mi líder se sintió culpable e intentó concertarme una cita a ciegas. Pero me negué. El matrimonio depende del destino. No quiero casarme solo por hacerlo. Como completar una tarea.
Ya había vivido la vida de matrimonio. Hijos y nietos en mi vida pasada. No tenía ninguna obsesión por volver a casarme. Así que la cita a ciegas terminó discretamente. Cuando regresé, el padre de Zephyr había fallecido hacía 10 años, en una vida anterior. Al parecer, Zephyr le había causado mucho dolor. Sin la protección de su padre, sus hermanos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos. Después de llevarse a su madre, nadie se preocupó por él. Oí que se había convertido en un vagabundo. No era mejor que un mendigo. Peleaba y robaba a diario por las obras. Ya no mencionaba su visita a Luna. Escuché sin mucha emoción. Como si oyera hablar de un desconocido. Porque me lesioné durante el proyecto. Mi salud se había deteriorado. Bajo la supervisión de mi líder, acepté un puesto de trabajo ligero y ocasionalmente volví a mi alma mater como profesor invitado. Fin. En el 10º año que estuve con Don, de repente me invitó a una aventura en un acantilado. Acepté. Porque vi que escribió en secreto en un memorando que le propondría matrimonio a su amada allí. Sin embargo, cuando estaba a punto de caerme del acantilado más tarde, me soltó la mano y agarró a Sally, que estaba a su lado. Dijo: fallé habiendo cumplido mi obsesión. Espera un poco más. Vendré a salvarte en cuanto levante a Sally. Quedé completamente paralizado tras caerme del acantilado, y solo pude quedarme en cama el resto de mi vida. Afuera de la habitación del hospital, Don abrazó a Sally con fuerza y le dijo: no te preocupes. Prometo casarme contigo y nunca me arrepentiré. Pero después de todo, lleva 10 años conmigo. La acompañaré solo un año. Después de un año, reanudaremos la conversación. Solo entonces me di cuenta de que la persona a la que iba a proponerle matrimonio no era yo. Estaba tan furiosa que morí. Inesperadamente. Cuando volví a abrir los ojos, estaba otra vez frente a ese acantilado. De noche. Todo estaba muy tranquilo. Tan silencioso que podía oír mi propia respiración, cada vez más acelerada. También oí los sollozos contenidos de Sally fuera de la habitación del hospital. Por la rendija, la vi abrazando a Don con fuerza por detrás. ¿Te arrepientes? ¿No dijiste que me ibas a proponer matrimonio? ¿Ya no me deseas? Su voz era lastimera y llena de un cariño innegable. Lo que hizo que Don se diera la vuelta rápidamente. No. No es que no te quiera. Es solo que... Hizo una pausa. Su rostro estaba lleno de dolor. Es solo que después de todo, Faye lleva 10 años conmigo. Ahora que está discapacitada, no puedo ser tan desagradecida. Pero la persona a la que amas soy yo. Solo porque está paralizada. ¿Vas a atar tu vida a la suya? Hermano. ¿Y tu vida? ¿Y la mía? Aún tenemos nuestras propias vidas. Afuera de la habitación del hospital. Mi novio le estaba contando su corazón a otra mujer. Dentro de la habitación del hospital. Sentí como si me estuvieran desprendiendo el corazón capa por capa. Hace un mes. Cumplí 10 años con Don. De repente me invitó a una aventura en un acantilado. Al principio quise negarme. Pero cuando se estaba duchando por la noche. De repente apareció una nota en la pantalla de su teléfono. El amanecer en lo alto del acantilado de la montaña Jambu es precioso. Le propondré matrimonio a mi amada aquí. En ese momento me sentí conmovida y culpable a la vez. Resultó que había preparado tanto en privado. Fingí no haber descubierto nada y accedí a lo que le dijo Don, y fui con él a la montaña Jambu. Pero nunca imaginé que esta propuesta no era para mí, sino para Sally. Así que cuando estaba a punto de caerme del acantilado, me soltó la mano sin pensarlo. Agarró con fuerza a Sally, que estaba a su lado. Aunque no perdí la vida esa vez, me rompí la columna. Y solo pude quedarme en cama el resto de mi vida. En este momento quisiera salir corriendo y usar las palabras más crueles del mundo para regañarlos por ser sucios y desvergonzados. Incluso quería darles una bofetada y arrancarles ese asqueroso disfraz. Pero no podía hacer nada. Solo podía quedarme allí, débilmente tendido.
Incluso me costaba hablar. La voz agraviada y comprensiva de Don llegó a la rendija de la puerta. Te entiendo. Pero después de todo. Lleva 10 años conmigo. Sally. La acompañaré durante 1 año. Después de 1 año. Reanudaremos donde lo dejamos. Se besaron. De forma ambigua y persistente. El electrocardiograma a mi lado emitió un pitido de alarma. Mis párpados. Lo que había estado intentando sostener se volvió cada vez más pesado. Mi renuencia y mi resentimiento solo podían ahogarse en esta oscuridad silenciosa. Simplemente no me lo esperaba cuando volví a abrir los ojos. De hecho, volví al acantilado que cambió mi destino. Si todo lo que tenía delante no fuera real. Casi pensé que este era el último destello de consciencia antes de morir. Al contemplar este acantilado familiar, retrocedí un paso y de repente me estremecí. Don se acercó. Fay. ¿Qué te pasa? ¿Te estás resfriando? Hizo ademán de tocarme la frente. Sentía muchísimas náuseas. Le di una bofetada sonora. Aunque fuera el último destello de consciencia antes de morir. Primero quiero pasarlo bien. Todos se quedaron atónitos. Sally incluso corrió y se paró frente a Don, hermana Fay. Don es muy bueno contigo. ¿Cómo puedes golpear a alguien? Vislumbré los celos y la renuencia que se escondían en la mirada de Sally. En un instante me desperté de repente. Así que no estoy soñando. Así que realmente regresé. Apenas controlé mi cuerpo tembloroso y dije fríamente, no me voy. Quiero irme a casa. Don todavía estaba un poco aturdido por la bofetada sin motivo. Por fin, había cumplido. Volvió en sí y dijo con cara de pocos amigos, Fay, ¿qué intentas hacer otra vez? No es momento para hacer un berrinche. No pude evitar reír fríamente. Don y yo éramos verdaderos novios desde la infancia. Él era 1 año mayor que yo. Cuando yo aún estaba en la cuna. Cada vez que me veía, quería llevarme a casa con gusto. Decía que era su pequeña novia. Los adultos se rieron. Sin tomarlo en serio. Hasta que Don y yo crecimos. Nuestra relación fue mejorando cada vez más. Todas las mañanas él me esperaba abajo en mi casa y me acompañaba a la escuela. Cuando otros niños me acosaban, él siempre era el primero en defenderme. Y también lo acompañé durante su infancia caótica e ignorante y su juventud sensible y rebelde. Cuando sudaba a mares en la cancha de baloncesto. Quien lo animaba a su lado era yo. Cuando sus notas bajaron y poco a poco se volvió decadente. El que lo acompañaba a hacer ejercicios de práctica toda la noche. También era yo. En la secundaria una gripe terrible azotó nuestra ciudad. En ese momento. Desafortunadamente Don se contagió. Cuando ya no pudo más, incluso sus padres casi lo abandonaron. Fui yo quien intentó por todos los medios salvarlo. Al final, se recuperó de su enfermedad. Pero perdí más de 10 kilos. Vivimos así año tras año. Hasta el 10º aniversario de estar con él. De repente me pidió que fuéramos juntos a la montaña Siamu. Nunca pensé que Don me traicionaría. Así que cuando pisé el vacío caí al precipicio. Le tendí la mano con gran confianza. Pero Don la evitó y se giró para sujetar firmemente a Sally a su lado. Dijo. Fay, ¿no has sentido mi obsesión? Tienes experiencia. Espera un momento. Soy el líder del equipo y no puedo ignorar a los demás. Vendré a salvarte en cuanto levante a Sally. En ese momento me sentí profundamente agraviado. Por primera vez me di cuenta de que mi vida era algo que él podía elegir con total naturalidad, renunciar o conservar. Lo soporté con amargura. Lo vi levantar a Sally y verla arrojarse a sus brazos con miradas de alegría. En ese momento ni siquiera me vio que seguía luchando por aferrarme al acantilado. Su rostro estaba lleno de alivio y un temor persistente de que Sally se hubiera salvado. Finalmente no había cumplido mi promesa. No pude aguantar más y solo pude gritar mientras caía por el precipicio. Solo podía quedarme en cama el resto de mi vida y no levantarme jamás. Don se sentía muy culpable. Se arrodilló frente a mi cama de hospital.
Se abofeteó una tras otra. Prometió cuidarme el resto de mi vida. Mi corazón estaba prácticamente muerto. Pero no tenía otra opción. Al principio Don venía a mi cama de hospital todos los días. Él se encargó de mi lavado y me acompañó a rehabilitación. Incluso las enfermeras del hospital dijeron que había encontrado un buen novio. Pero de alguna manera, poco a poco fue apareciendo cada vez menos. Dijo que estaba muy ocupado en el trabajo y que necesitaba esforzarse para ganar dinero y forjarse un futuro. Pero poco a poco notó en él la fragancia del perfume de otra mujer. Sabía claramente que algo andaba mal. Pero lo excusé una y otra vez en mi corazón. Hasta que lo vi abrazando a Sally con mis propios ojos. Los recuerdos volvieron a inundarme. Y pensé en todos los eventos pasados. Ahora, cada segundo que veo a Don me da asco. Me burlé, piensa lo que quieras. En fin, si hubiera cumplido mi obsesión. Me voy. Estaba a punto de irme. Pero Sally dio unos pasos adelante y me arrebató la mochila. Me miró con inocencia, hermana Falle. Puedes irte si quieres. Pero tienes que dejar las provisiones. Los miembros del equipo de actividades al aire libre iban y venían. Y a menudo los reemplazaban, ya que yo rara vez salía. Los recién incorporados al equipo no me conocían. Excepto Sally. Ya la conocía. Cuando Sally se unió por primera vez, Don nos guiaba a explorar un sumidero en Gizow. En ese momento, no siguió las instrucciones y se separó precipitadamente de los demás. Los lugares a los que van los mochileros son montañas salvajes y vírgenes. Una vez perdidos, había una alta probabilidad de encontrarse con bestias feroces y otros peligros desconocidos. En ese momento Don dedicó mucho esfuerzo a encontrarla. Después de que Sally regresó, se disculpó lastimosamente con todos. Aunque Don no dijo nada. Todavía notaba su enfado por su cara lívida. Después, lo encerré en un armario. ¿Para qué discutir con esa niñita? ¿No éramos todos tan imprudentes cuando empezamos a salir a jugar? Más tarde, me ocupé de mi trabajo. De vez en cuando Don aún me mencionaba a Sally. Pero siempre era para quejarse de que no sabía nada, pero que seguía prefiriendo actuar por su cuenta. Después de que pasó varias veces, una vez dije casualmente, ¿por qué te preocupas tanto por Sally? ¿De verdad no la tienes vigilada? Lo dije sin pensar. Pero Don se quedó allí atónito. Después de un rato me abrazó y dejó escapar un largo suspiro. Solo creo que es molesta. Después de estar contigo tanto tiempo pensé que todas las mujeres eran tan decentes y sensatas como tú. Reí en secreto. Nunca imaginé que alguien como Don se volvería tan mezquino algún día. Ahora que lo pienso, hubo indicios de todo esto hace mucho tiempo. Pero confié demasiado en Don y no me di cuenta en absoluto. Al ver la provocación manifiesta en los ojos de Sally, me acerqué a ella paso a paso. ¿Qué derecho tienes a robarme mis cosas? ¿Acaso solo disfrutas arrebatándoles cosas a los demás? Quizás te sientas culpable. Sally retrocedió repetidamente bajo mi mirada. Hasta que cayó en los brazos de Don. Como si hubiera encontrado apoyo. Me miró con lástima, hermana Falle, con la cabeza llena hasta llenar a una hermana. Me has malinterpretado. Hago esto solo para que te quedes. Si regresas ahora, todos habrán perdido el esfuerzo por tu culpa. Don la ayudó a enderezarse. Y su cara se veía muy fea. Falle, fea. ¿Ya has tenido suficiente? Ya hemos llegado hasta aquí. ¿Qué haces con esto? Si quieres irte, vete solo. Nadie te acompañará en tu locura. El justo de ahora y el cariñoso y persistente de Sally en su vida anterior se entrelazaban ante mis ojos. Casi no pude contenerme y quise abofetearlo fuerte de nuevo. Pero lo aguanté. De alguna manera. De hecho, me reí bien habiendo cumplido lo que dije. Me voy. Sé que Sally quiere retenerme aquí, porque quiere que vea con mis propios ojos la escena de la propuesta de matrimonio de Don. Ya que es así, los complaceré. Aunque el acantilado ya estaba justo frente a nosotros. Aún quedaba un escarpado sendero de montaña por recorrer antes de llegar al pie del acantilado.
Debido a la farsa que acababa de ocurrir, todos guardaron silencio durante el camino. Yo tampoco dije nada. Solo miraba el cielo que se oscurecía gradualmente a lo lejos. Una sensación de inquietud y preocupación me invadió el corazón. Cambié de opinión hace un momento porque de repente recordé que en mi vida anterior, justo en ese momento, cayó una lluvia torrencial. Las rocas de la montaña se deslizaron junto con el lodo y el agua. Se formó un aluvión de lodo. Fue precisamente por este accidente inesperado que el equipo de rescate se retrasó mucho antes de poder rescatarme del fondo del acantilado. Y en ese momento, Don y los demás estaban escondidos a salvo en la pequeña casa de madera que había dejado el cazador en la montaña. Llevábamos 2 días caminando por la montaña. Si bajara ahora, casualmente me topé con ese aluvión de lodo. Sería mejor arriesgarme y probar suerte en la montaña. La montaña de niebla estaba llena de rocas extrañas. Y no fue fácil subir. Caminaba distraídamente y no me di cuenta de que una piedra bajo mi pie se durmió de repente. Mi rodilla tocó el suelo de golpe. Y el intenso dolor me hizo palidecer. No muy lejos. Sally también soltó un grito. Don ni siquiera me miró. Dio unos pasos y caminó junto a Sally. Con una expresión de preocupación no disimulada en los ojos. Sally. ¿Qué te pasa? Sally se sujetó el tobillo con ambas manos y tenía lágrimas en los ojos. Creo que me torcí el pie. Duele mucho. No tengas miedo. Déjame echarle un vistazo. Sin decir palabra, Don le quitó los zapatos y los calcetines. Con cuidado, le sujetó el pie en la palma de la mano. Y le amasó el tobillo hinchado. Aunque no hablaron, había un atisbo de entendimiento tácito entre ellos. Alguien notó que algo andaba mal. ¿No es Don el novio de la hermana de Faye? ¿Por qué es tan cercano a Sally? Vamos. Faye es tan fría e irritable. Mira cómo golpeó a Don sin motivo alguno. Es como una tigresa. ¿Cómo se compara con la consideración y la ternura de Sally? Si yo fuera Don, me habría sentido atraído por Sally hace mucho tiempo. Así es. Una vez, cuando nos fuimos de aventura, Sally se lastimó la pierna. Fue Don quien la cargó todo el camino. Si no le gustaba Sally, ¿habría sido tan considerado con ella? Claro. Deja de hablar. Faye viene. Si escucha esto, se volverá loca otra vez. Caminé soportando el dolor de rodilla y vi las miradas de complicidad de todos. No pude evitar burlarme en mi corazón. Parecía que, durante mi ausencia, Don había vivido una vida realmente emocionante. Me burlé. Terminó el tratamiento de la lesión. ¿Podemos irnos ya? Al percibir mi mirada penetrante, Don retiró la mano torpemente. Sally. Por otro lado, me miró en silencio. Sus ojos estaban llenos de orgullo y compasión. Como si estuviera mirando a un fracasado. Se había torcido el tobillo a propósito para llamar la atención de Don. Solo para demostrarme cuánto le importaba. Pero ella no sabía que ya lo había dejado todo. Al fin y al cabo, solo era un hombre. Y yo no era alguien que no pudiera permitirse perder. Simplemente no quería acompañarlos a la muerte. Después de que Sally me retrasara, cuando llegamos al pie del acantilado otra vez. Ya era mucho más tarde que en mi vida anterior. El acantilado probablemente tenía varios pisos de altura. Era la estación seca. Una cascada de más de 2 metros de ancho caía desde lo alto del acantilado. Era fácil imaginar la magnífica escena que sería cuando llegara la temporada de inundaciones y la cascada se precipitara como miles de tropas. En mi vida anterior, mientras yacía en la cama del hospital, recordaba este acantilado que había cambiado mi destino noche tras noche. Cada planta y árbol aquí, incluso una sola piedra, quedó profundamente grabada en mi memoria. Cuando no podía conciliar el sueño, había repasado mentalmente incontables veces cómo alcanzar la cima sin peligro. Parecía que solo así podría aliviar mi indescriptible dolor y mi desgana. Y ahora, estaba aquí de nuevo. El cielo se oscurecía cada vez más. Y Don también presentía que algo andaba mal.
Mientras yo estaba aturdido, él ya había pisado la lisa pared del acantilado y trepó antes que yo. Fijó la cuerda de escalada a las rocas y a los grandes árboles en la cima. Y luego tiré las cuerdas una a una. Va a cambiar el tiempo. Atas los ganchos a las cuerdas y subiré junto a ti. Casi en el momento en que terminó de hablar, yo ya había empezado a trepar por una de las cuerdas. Sally avivó las llamas y una voz coqueta: hermana Falle. Eres increíble. A diferencia de mí, que no sé nada y tengo un esguince en el pie. Pero los demás rápidamente la consolaron. Sally. No tengas miedo. Don está aquí. Él te ayudará. Además, salimos a disfrutar del proceso. No a apresurarnos en la ronda. Sí. Subiremos despacio. Si alguien intenta presumir y tiene un accidente por descuido, no lo acompañaremos a morir. Escuchando los chismes a mi alrededor, me burlé en mi corazón. Sí. Espero que cuando llegó la lluvia torrencial más tarde y estuvieran temblando en la pared del acantilado, aún recordaran las palabras que dijeron. Habiendo aprendido la lección de mi vida anterior. Esta vez subí cada escalón con mucha precaución. Al llegar a la mitad de la montaña, una capa de sudor frío me cubría la frente. Estaba a punto de hacer el último peluche cuando de repente oí un grito desde abajo. Era Sally. Se durmió de repente y ahora todo su cuerpo colgaba en mi cajón, sujetado por la cuerda de escalada. Dando vueltas sin parar. Estaba tan asustada que se le puso la cara blanca. Y su voz se distorsionó: hermano. Sálvame. El rostro de Don cambió de inmediato. Dijo con ansiedad: Sally. No tengas miedo. Primero súbete a la pared del acantilado para estabilizarte. Iré a salvarte enseguida. Mientras hablaba, ya había lanzado una cuerda y se acercaba a Sally a toda velocidad. Los demás también se detuvieron a mitad de camino. Algunos le dieron sugerencias a Sally. Otros simplemente aprovecharon la oportunidad para detenerse y descansar. Pero no tenía la menor intención de prestarles atención. Ni a Don ni a Sally. No significaban nada para mí. En ese momento mi único pensamiento era ascender rápidamente y revertir por completo el destino de mi vida anterior. Sally, abajo, no lo tuvo tan fácil. Su pie ya estaba herido. Y en su salvaje forcejeo, todo su cuerpo se volteó de repente como una tortuga. Sus piernas se agitaban violentamente en el aire. ¡Ajá! ¡Socorro! Todos estaban tan asustados por esta emocionante escena que gritaron. Tranquila, Sally. Iré a salvarte enseguida. El rostro de Don también palideció. Agarró una pierna de Sally e intentó voltearla. Pero los dos ya estaban suspendidos en el aire. Y apenas había dónde apoyarse en el acantilado. Sally también gritaba y forcejeaba con miedo. Lo intentó varias veces, pero no pudo. Solo podía mirar a los demás con ansiedad. ¿Qué hacen ahí parados? Vengan a ayudarme. Las personas que habían estado charlando sin parar se miraron en ese momento. Pero permanecieron inmóviles durante un buen rato. Aunque decían ser mochileros profesionales. En realidad, solo eran oficinistas. Rara vez iban al gimnasio con regularidad. Ahora sus propias vidas estaban en juego. ¿Cómo se atreverían a rescatar a otros? Un hombre ya dudaba. Pero la persona a su lado lo disuadió. ¿Eres estúpido? Si de verdad vas allí. Miren la cuerda de escalada de Sally. Todos levantaron la vista y lo vieron, debido a su esfuerzo. La cuerda ya empezaba a mostrar signos de rotura tras rozar contra la pared del acantilado. Una cuerda de escalada normal puede soportar el peso de varios adultos. ¿Quién compró esta cuerda? Será falsa. Sally la compró en una tienda que regentaba un conocido. Dijo que había descuento en ese momento. Así que Don le dejó este asunto a ella. Con sus propias vidas en juego. Ya no sentían la más mínima compasión por la lastimosa Sally. Alguien estaba furioso y enojado. Déjenlo en paz. Será mejor que subamos nosotros mismos. Si no, es incierto si siquiera podremos salvar nuestras propias vidas. Un sudor frío también me inundó el corazón.
En mi vida anterior, el incidente de la cuerda rota no ocurrió. La razón por la que caí del acantilado en ese momento fue que me quedé dormido y el gancho de la cuerda no estaba bien sujeto. Inesperadamente. Esta vez, a pesar de mi gran cuidado, Sally había causado un nuevo problema. No me atrevía a apoyar todo mi peso en la cuerda de escalada. Y con cuidado, trepé hasta la pared del acantilado. Subí poco a poco. Este proceso no fue fácil. Mis manos ejercían demasiada fuerza cada vez que subía un escalón. Los músculos de todo mi cuerpo se contraían sin parar. Pero el instinto de supervivencia me impedía relajarme ni un segundo. En ese momento, mi único pensamiento era seguir con vida. Aún me quedaba una gran vida por delante. Y mis padres me esperaban en casa. Definitivamente no podía morir aquí. Por fin, lo había logrado. Después de no saber cuánto tiempo llevaba escalando. Finalmente apareció un espacio abierto frente a mí. Había llegado a la cima del acantilado. La voz alegre del amanecer también llegaba desde abajo. Genial. Sally. Espera un poco más. Cuando Faye sube podemos prestarnos su cuerda de escalada. Resultó que después del alboroto de Sally, la cuerda de escalada que la colgaba ya se había roto por completo. En el momento crítico, Dawn se apresuró y su propia cuerda se enganchó en ella. Pero Sally, que estaba demasiado asustada, lo agarraba con fuerza y no lo soltaba. Como un contrapeso. Lo arrastró medio metro hacia abajo. Realmente había pensado bien. Pero por desgracia, no lo dejé salirse con la suya. Me recosté en la pared del acantilado para estabilizarme. Y luego simplemente cortó la cuerda con un cuchillo. La cuerda cayó con un silbido. Y mucha grava se desprendió del acantilado, de la pared que había sido rozada. Alguien exclamó: ¡ay, no! La cuerda de Faye también se rompió. Se oyó la voz de Sally con un tono de llanto: hermana Faye. Sé que me odias. Pero no tienes que cortar la cuerda a propósito y dejarnos morir. Oh sí. Dawn también estaba furiosa: Faye. Me has decepcionado de verdad. No importan los conflictos que tengas con Sally. Hacer una travesura tan insignificante ahora nos matará a todos. Me burlé en mi corazón, pero fingí miedo y enojo. ¿Cómo te atreves a culparme? Si fuera por tu querida hermana Sally, que compraba falsificaciones. ¿Cómo pudo esta cuerda romperse tan fácilmente? Es ella quien quiere matarnos a todos. Así es, Dawn. Hace tiempo que te veo coqueteando con Sally a espaldas de tu novia. Eres realmente aterrador. Por el bien de Sally. No te importan nuestras vidas en absoluto. Y tú, Sally, deja de fingir lástima. Tú te lo buscaste. Si algo me pasa hoy, no te dejaré ir ni aunque me convierta en un fantasma. El miedo a la supervivencia era como un polvorín. Y con mis palabras todos explotaron. Aunque Sally lloró y me lo explicó. No es así. Yo tampoco sabía que era falso. De lo contrario, ¿por qué habría venido con ustedes? Pero en ese momento, nadie le creía. Robo. ¿Quién sabe qué tramas? Tienes a Dawn para salvarte. Pero no lo hacemos. Dejen de discutir. Todos. Date prisa y sube. Nunca se sabe cuándo se romperán nuestras cuerdas. Salvarnos la vida es lo más importante ahora. Entonces soltó un suspiro bajo. Suceden cosas desafortunadas, una tras otra. Con un estruendo. La tormenta que se venía gestando desde hacía tiempo finalmente llegó. La lluvia torrencial cayó sin previo aviso. A nadie le importó quejarse y subió como loco. Hasta Dawn entró en pánico. Sally. Suéltame rápido. Está lloviendo. Tenemos que subir rápido. O algo malo pasará. Sally. Quien ya había sido abandonado por todos. No se atrevía a estar solo. Presa del pánico. Abrazó a Dawn aún más fuerte. No. Hermano. Tengo miedo. No me abandones. De pie en la cima del acantilado,
miré a las dos personas que se demoraban juntas y arqueé las comisuras de los labios con sarcasmo. Ya que Dawn puede arriesgar su vida por su amor, entonces solo puedo cumplir su deseo. Me pregunto cómo Sally corresponderá a su amor sincero en un momento de vida o muerte. Pero todo esto ya no tiene nada que ver conmigo. Que el destino decida su destino. En cuanto a mí. Lo siento. Pero ya no te acompañaré. Media hora después me quedé en la cabaña de caza. Los demás fueron llegando poco a poco, uno tras otro. En cuanto me vieron, alguien se quejó, Falle. Todavía no habían subido todos. ¿Por qué te fuiste solo primero? Al fin y al cabo somos un equipo. Es realmente cruel de tu parte dejarnos en este peligro. Dije con desprecio. Había estado reprimiendo mi ira porque aún no habíamos salido del peligro. Ya no tengo ese buen carácter para consentirlos. Mi mirada sarcástica los recorrió. Estás hablando de ser un hombre de equipo. ¿Por qué no dijiste que éramos un equipo cuando te pusiste del lado de Sally y me dejaste fuera? Cuando estaba colgado del precipicio, solo, sin nadie en quien confiar. ¿Quién de ustedes me ayudó? Y Owly. Tú también eres entusiasta. ¿Por qué no llevas el espíritu de Lei Feng y vas a salvar a Sally y Dawn? Cuando llegó el momento, todos guardaron silencio. Cuando subimos, Dawn y Sally acababan de caerse al estanque al pie del acantilado. Arqueé las cejas y no me sorprendió en absoluto. Bajo la lluvia torrencial, el acantilado se volvió aún más liso. Y era difícil incluso encontrar un lugar donde pisar. Dawn no llevaba equipo. Y además tenía a Sally, que era una carga. Ya superaba mis expectativas que pudiera aguantar tanto tiempo. Al ver que realmente podría haber una vida humana en juego, la atmósfera en el lugar se tornó instantáneamente sombría y descorazonadora. Hasta que un fuerte ruido exterior rompió este trozo. No muy lejos. El agua turbia arrastraba rocas y piedras como una bestia furiosa, arrasando montaña abajo. Bajando la colina a toda velocidad. Todos los árboles a su paso fueron derribados. Como si descubriera cicatrices en la montaña. En ese momento el área bajo el valle montañoso se había convertido en una zona inundable. No quedaba rastro de asentamientos humanos. Todos estaban tan asustados que se quedaron atónitos. Alguien murmuró. Por suerte. Estamos en la montaña. De lo contrario, ya habríamos perdido la vida. Dawn y Sally ya se cayeron del acantilado. Y ahora se encuentran con un aluvión de lodo. Si es que mueren de verdad. ¿Seremos responsables? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dawn intentaba salvar a Sally. ¿Y si Sally no hubiera comprado productos falsificados, cómo pudo pasar esto? Solo podemos culparlos. El equipo de rescate llegó 5 horas después. Incluso se envió un helicóptero para el rescate. La lluvia había amainado gradualmente. Tras una discusión, se decidió enviar primero a los supervivientes montaña abajo. Los demás se quedaron para seguir buscando a Dawn y Sally. ¿Quién se había caído del acantilado? Después de bajar de la montaña, fuimos a la comisaría y nos afanamos en completar las declaraciones. Ya eran más de las 11 de la noche cuando llegamos a casa. Me tiré en la cama, deseando poder dormir un buen rato. Cuando me desperté hacía un día soleado. La luz del sol entraba por la ventana mosquitera y me iluminaba las manos y el cuerpo. Y hacía mucho calor. Se siente tan bien estar vivo. Escuché los susurros de mis padres afuera de la puerta. ¿Cuándo regresó nuestra hija? ¿Por qué no me enteré? ¿Qué sabes tú? Ni siquiera te despertarías si hubiera truenos al cerrar los ojos. Baja la voz. Nuestra hija seguramente esté cansada del trabajo últimamente. No la llames para desayunar todavía. Deja que se despierte sola. Hoy en día no es fácil para los niños trabajar al aire libre. Unas pocas palabras me hicieron sentir amargura en los ojos. En mi vida anterior. Después del accidente. Mis padres, que de repente recibieron la mala noticia, casi perdieron la mitad de su vida por mi culpa. Tenían poco más de 50 años. Originalmente cabello negro y cuerpos saludables. Pero de la noche a la mañana.
Se les habían formado arrugas en las comisuras de los ojos. También se les encorvaron los cuerpos. Y todo por mi culpa. La pesada carga sobre sus hombros. Por suerte. Esta vez. No volverá a suceder. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta y salir. Golpearon fuerte la puerta de mi casa. Allí estaba Penny, la madre de Dawn. En ese momento, tenía los ojos rojos e hinchados. Y el pelo despeinado. Ya no tenía el aspecto mimado que solía tener. En cuanto me vio, se puso como loca y me dio una bofetada. Si habiendo cumplido y Z, ¿cómo puedes aún tener el valor de seguir vivo? ¿Sabes que Dawn probablemente quedará discapacitado en el futuro? Después de que le pasara algo tan grave, aún tienes el valor de dormir en casa. ¿Por qué no mueres con él? Mi madre no entendía la situación. Pero instintivamente intentó detenerla. Penny. ¿Hay algún malentendido? ¿Un malentendido? Tu hija intenta matar a mi hijo. ¿Y sigues diciendo que es un malentendido? Mi familia tiene mucha mala suerte de haberte conocido. Te lo digo. Hoy debes compensar a mi familia, Dawn, con 1.000.000 de yuanes. Si me das un yuan menos, no te lo perdonaré. ¿1.000.000 de yuanes? ¡Qué descaro! Penny me vio crecer. Y siempre la he respetado como a una persona mayor desde que era niña. Desde que confirmé mi relación con Dawn. Cada vez que volvía, le hacía regalos caros para complacerla. La trataba como a mi futura suegra. Pero ¿cómo me trató? En mi vida anterior. Cuando aún me rescataban. Después de enterarse de que probablemente quedaría paralizado. Convenció firmemente a Dawn de que rompiera conmigo. Más tarde, cuando el médico anunció que solo podría guardar cama el resto de mi vida. Penny vino a mí y armó un escándalo varias veces. Dijo que ya era un inútil. Y que Dawn aún tenía una gran vida por delante. Si sintiera algo por él, no debería convertirme en una carga para él. Pensando en esto. Levanté la mano y le devolví la bofetada con fuerza. Todos esperaban que hiciera eso. Mis padres se quedaron atónitos. Y Penny, que creía poder actuar con imprudencia por ser anciana, no fue la excepción. La miré y le dije con desdén, tu hijo no fue a la montaña Jambu por mí. Fue a pedirle matrimonio a su amante. Me engañó a propósito para que viniera aquí a presenciar su momento feliz. Así que ni se te ocurra pensar en el 1.000.000 de yuanes. Si por desgracia muere, puedo quemarlo para él como papel Jos. ¡Ay, ay! Olvidé decírtelo. Su amante es Sally. La que se cayó del acantilado con él. Están tan enamorados. Deberían estar juntos en el futuro. Si mueren, podrían tener un matrimonio fantasma y estar juntos para siempre. Estás diciendo tonterías. ¿Cómo pudo Penny creerlo? Dio un salto y quiso volver a armar un escándalo. Mi hijo Dawn está a punto de morir por ti. ¿Y aún te atreves a decir tonterías? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Puedes comprobarlo tú mismo si lo que dije es cierto. Te lo digo. A partir de hoy, no tengo nada que ver con Dawn. Cerré la puerta de golpe. Cerrando a Penny. Que todavía quería volverse loca. Afuera. Mirando hacia atrás, hacia mis padres. Estaban confundidos e inquietos. Solo pude contarles todo. Mi madre me abrazó y tenía los ojos rojos de tanto llorar. Por suerte. ¿Estás bien? Realmente lo juzgamos mal todos estos años. Dawn parecía honesta y cariñosa contigo en apariencia. Pero realmente hizo algo así a tus espaldas. Mi padre también tenía una expresión fría al ver la apariencia de Penny. Su familia probablemente no lo dejará pasar tan fácilmente. Hija. ¿Tienes algún plan? Asentí. Después de todo. Me las arreglaré con lo que me toque. ¿Qué podría ser más difícil que quedar discapacitado? La venganza de la familia de Dawn llegó enseguida. El asunto del aluvión de lodo en la montaña Jambu ya era tema de conversación. Sally estaba bien.
Al caer del acantilado, Dawn la protegió con todo su cuerpo. Y simplemente se atragantó con agua y se desmayó. Dawn no tuvo tanta suerte. Tras ser rescatada durante varias horas. Por fin despertó. Es solo que la rueda del destino giró. Igual que yo en mi vida anterior. También quedó discapacitado de por vida. Al principio todos nos criticaron por buscar la muerte y obligar a los rescatistas a esforzarse tanto para rescatarnos después del accidente. Lo cual fue simplemente un desperdicio de recursos sociales. Después de que alguien avivara el fuego deliberadamente, mucha gente que creía haber comprendido la verdad empezó a atacarme. Oí que Dawn fue al monte Jambu a proponerle matrimonio a su novia. Ahora está completamente paralizado. Pero su novia se esconde cómodamente. Probablemente sea la mejor mujer venenosa del nuevo siglo. ¿Verdad? Internet me muestra la diversidad de especies. Es consecuencia de estar obsesionado con el amor. Chicos. Encontremos juntos a esta mujer venenosa. No podemos dejar que este hombre honesto sufra. Mucha gente entrometida fue al hospital a visitar a Dawn. En ese momento estaba en la cama del hospital. Solo podía mover las manos y la cabeza. Parecía extremadamente lastimero. Pero cuando otros preguntaban por mí, sus ojos estaban llenos de paciencia. Y parecía haber un profundo afecto en ellos. Ella está bien. Llevamos 10 años juntos. Y ella siempre ha sido genial. ¿Y Penny? ¿A quién le invadió el deseo de actuar? Gritó tras el accidente. Faye no solo nunca vino a ver a mi hijo. Pero también dijo que si él moría, podría quemar papel de host para él. A un lado estaba Dawn. Que estaba paralizado por el amor, pero aún así no se arrepentía. Y del otro lado estaba yo, que era arrogante y cruel. El asunto se agravó rápidamente con la ayuda de quienes echaron leña al fuego. Esta gente. En nombre de la justicia, los abandustis. Estaban por todas partes. Juzgarme se convirtió en un carnaval en todo Internet. En ese momento. Parece que me he vuelto invisible. Los momentos de WeChat. Fotos. Y todas las actualizaciones de estado que había publicado antes se convirtieron en el blanco de ataques de otros. Incluso cuando salía a comer, alguien tomó una foto y la publicó en línea. Tu novio sigue en el hospital. ¿Cómo puedes tener el valor de salir a comer? Aunque hubo algunas personas que de vez en cuando me defendieron. Rápidamente los etiquetaron como mis cómplices, como una mujer venenosa. Mi madre se quedaba en casa conmigo todos los días. Temerosa de que me pasara algo. Hija, cuando llegues a mi edad, sabrás que no hay obstáculo insuperable. Sonreí, mamá. No te preocupes. No me suicidaré. Es tan bueno estar vivo. Cuando estuve paralizado en la cama en mi vida anterior, le rogué a Dios muchísimas veces. Solo esperaba estar sano y vivo. ¿Creen que pueden derrotarme fácilmente ahora? En sus sueños. Esa noche. Comencé una transmisión en vivo. En cuanto empezó, cientos de miles de personas se congregaron. Algunos me maldecían por ser desvergonzado. Y otros me maldecían para que muriera miserablemente. Estas personas, que no me conocían en absoluto, parecían querer usar las palabras más crueles de toda su vida para maldecirme. Pensando en esto me pareció bastante divertido. No perdí más palabras. Les mostré directamente a todos los chats entre Don y Sally, así como los de los hoteles donde se habían alojado juntos. Llevaba tantos años con Don que ya conocía todas sus preferencias. Con la intención de reunir pruebas, naturalmente encontré todos los rastros de él y Sally. Don y Sally comenzaron su romance hace un año. Durante todos esos años que estuvo conmigo, nunca me había llamado su esposa. Siempre lo decía. Esposa era un título solemne. Significaba que él asumiría la responsabilidad de mi vida entera. Así que solo me llamaría así después de casarnos. Sin embargo, en las conversaciones entre él y Sally, la llamaba dulcemente esposa. Dijo que ella era la musa de su inspiración y el estímulo de sus emociones. Todos los días. Solo cuando pienso en ti mi día puede estar lleno de vitalidad.
Anoche volví a soñar contigo. En el sueño hacíamos lo que queríamos. Haciendo todo lo que nos atrevimos y ni siquiera nos atrevimos a pensar. Después de despertar del sueño, me sentí perdido. Deseando que el tiempo pasara más rápido para poder volver a verte. Y Sally lo llamó hermano. Hermano. Ojalá pudiera estar a tu lado todo el tiempo. Solo pensar que hay otra mujer ocupándote me pone loco de celos. Así que... quiero que me propongas matrimonio en el lugar más alto y peligroso. Y también quiero que Faye esté presente en persona. Para que todo tu pasado pueda borrarse. Este era su plan. Y lo hicieron. Maldita sea. El don que al principio estaba paralizado por el amor es en realidad un infiel. ¿Qué podemos creer en Internet? Tengo los ojos contaminados. De ahora en adelante. Nunca volveré a ver la palabra hermano de la misma manera. El infiel y la mujerzuela deberían morir. ¿Son demasiado ingenuos? Hoy en día, las conversaciones se pueden retocar con Photoshop. ¿Cómo saben que lo que dijo es cierto? Ya me imaginaba que alguien diría eso. Así que también les preparé un regalo. Todo lo que nos pasó en la montaña Cloudmist ese día quedó grabado con una cámara deportiva. Pueden ir y comprobarlo ustedes mismos. Originalmente traje esta cámara para grabar la escena en la que Don me propuso matrimonio. Ahora las cosas han cambiado. Y todo ocurrió por casualidad. Es realmente irónico. El tema finalmente se volvió viral en la lista de tendencias. La escena de Don rescatando heroicamente a su amante en el acantilado fue vista por todos. Algunos seguían intentando ocultar la verdad. Diciendo que aunque Don había hecho trampa, también estaba enamorado. Y había terminado en una situación tan miserable. No debería ser maldecido por tanta gente. En cuanto se pronunciaron estas palabras, otros los atacaron de inmediato. Sally compró cuerdas de escalada falsas a propósito. Don era el líder del equipo. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Creo que se coludió deliberadamente con su amante para intentar matar a su amante y así poder estar con ella sin ninguna carga. Así es. Los maldigo a todos por conocer a un marido como Don. Este es el marido más cruel del nuevo siglo. La opinión pública es un arma de doble filo. A veces. La verdad del asunto no importa en absoluto. Cada uno ve el problema desde su propia perspectiva. De ahora en adelante, Don y Sally están destinados a ser tildados de infieles y de putas. Mientras estaba absorto en la observación, mi asistente corrió de repente emocionado. Faye. El plan fue un éxito. Nuestro estudio se ha vuelto muy popular. Hoy vendimos más de 20 millones de productos. Me mordí la lengua. Genial. Todos en el estudio recibirán el doble de sus bonificaciones este mes. El tráfico puede ser un arma para que la familia de Don me ataque. Pero también puede traer beneficios tangibles. La transmisión tardía de ayer me generó cientos de miles de dólares en propinas. Y ahora he ganado muchísimo dinero. Me pregunto cómo se sentirá la familia de Don si se entera. Aunque ya no tenía intención de prestarle atención. No me dejó ir. Dijo que quería verme. Y si no podía, se suicidaría. Esta vez. Hablaba en serio. Cuando otros vecinos fueron a visitarlo, se deslizó las muñecas y se cortó el cuello deliberadamente delante de ellos. Intentaba presionar a mi familia. Mi padre estaba tan enojado que se le puso la cara verde. No le hagas caso. Te ha causado mucho sufrimiento. ¿Quién sabe qué problemas causará ahora? Pero aún quiero verlo. Quizás fue para rendir cuentas en mi vida anterior. O tal vez fue para ver su situación actual con mis propios ojos. Don, que yacía en la cama del hospital. Estaba mucho más delgado que cuando lo vi en cámara la última vez. Todo su cuerpo tenía una palidez enfermiza. Después de todo, oí eso desde que Sally supo que estaba paralizado. Nunca volvió a verlo. Cuando él me vio, Don sonrió, señaló la silla a su lado y dijo baja. No me moví. Y a él tampoco pareció importarle. Siguió hablando consigo mismo.
¿Recuerdas la escena cuando estuve enfermo en la secundaria? En ese momento, te quedaste afuera de la sala. Cuando me encontraba en una situación crítica, fuiste tú quien lloró y me rogó que aguantara. Me salvaste del borde de la muerte. Al ver su mirada expectante me pareció un poco ridículo. Y me reí a carcajadas. ¿No crees ingenuamente que la escena de entonces puede repetirse ahora? Como si me hubiera apuñalado con mi frialdad. La nuez de Adán de Don rodó violentamente. Fallé habiendo cumplido mi deseo. Lo creas o no, al principio solo consideraba a Sally una amiga común y corriente. Pero estabas demasiado ocupado. Ocupado con el trabajo y la vida social. Parecía que mi lugar en tu corazón se hacía cada vez más pequeño. Me preparé durante mucho tiempo y elegí especialmente la montaña Jianmin. Lo que siempre quisiste explorar. Pero con solo una palabra, estabas ocupado con algo. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Me sentí muy decepcionado. Sally se lesionó a mitad de camino. Y justo cuando la cargué en mi espalda. Pensé en ti en el pasado. Pero cuando me confesó su amor ese día, juro que la rechacé de inmediato. Simplemente no me lo esperaba después de nuestro regreso. Seguía sin notar nada. Tu corazón ya no estaba conmigo. Así que poco a poco me fui acercando a Sally. No tienes ninguna responsabilidad por el resultado que tenemos hoy. La expresión de agravio y resentimiento en su rostro me decía que realmente creía que no había hecho nada malo. Este era el hombre al que había amado durante 10 años. Incluso por su infidelidad. Tuvo que culparme. Me burlé, Don. No te hagas el inocente. Todo lo que hiciste fue solo por tu afán de novedad y por querer hacer trampa. Aunque te siguiera a todas partes todos los días. Aún encontrarías nuevas razones y excusas. Deja de justificar tus malos pensamientos. Me da asco. Sentí que venir aquí hoy fue una completa pérdida de tiempo. Cuando me di la vuelta para irme, Don me llamó de nuevo. Horsley, falle. Después de esta crisis de vida o muerte me arrepiento muchísimo. Todo lo que dije frente a la cámara antes era cierto. ¿No puedes perdonar mi momentáneo enamoramiento después de 10 años juntos? ¿Arrepentimiento? En mi vida anterior. Cuando también me enfrentaba a una situación de vida o muerte y estaba paralizada en la cama del hospital. Estaba con Sally y le hacía promesas para toda la vida. Ahora que se había convertido en una persona discapacitada, ¿de verdad se arrepentía? Me burlé. Vine hoy solo para recordarme las consecuencias si hacía algo mal. Aparte de eso, solo espero no volver a verte en mi vida. Me levanté de nuevo y salí. Salí de la habitación silenciosa. Todo había terminado entre Don y yo. Después de que la opinión pública cambiara. La familia de Don ya no podía causar problemas a la mía. Así que recurrieron a Sally. Penny la persiguió y la bloqueó. Desde su casa hasta su empresa. La atormentaba como una pesadilla. No se rendiría hasta que Sally pagara una indemnización millonaria. Sally provenía de una familia común y corriente. ¿Cómo podía permitirse una suma tan grande de dinero? Al ver esto, Penny simplemente recurrió a jugar sucio. Si Sally no pagaba el dinero, tendría que casarse con alguien de la familia de Don y cuidarlo el resto de su vida. Sally. Quien solía llamarlo hermano, todo el tiempo. Esta vez no quiso. Desde que supo que Don estaba paralítico. Ni siquiera quería verlo. Y mucho menos casarse con alguien de su familia. La última vez que supe de ellos fue 2 meses después. Mi madre me llamó especialmente a casa para cenar ese día. En la mesa mi madre dijo de repente, Don ha muerto. Me quedé impactado. Aunque Don estaba paralizado. Con cuidadoso cuidado. Podría vivir muchos años más. Sin embargo, un cuidado tan minucioso no solo costaba dinero, sino que también requería mucho esfuerzo. No fue tarea fácil. Mi madre me contó que después del accidente de Don, Penny se impacientó después de cuidarlo un tiempo. También tenía un hijo menor. Si este era discapacitado, podía criar al otro. Al final, a Don le salieron escaras por todo el cuerpo. Y a nadie le importó.
Supongo que Don ya no quería amar en ese momento. Envió a alguien a decirle a Sally que su madre no la molestaría más. Siempre y cuando viniera a disculparse con él. Como resultado, cuando se conocieron, apuñaló a Sally directamente en el pecho con un cuchillo. Tras verla exhalar su último aliento, él también se suicidó. Mi madre suspiró. Escuché que las dos familias iban a organizar un matrimonio fantasma. Me quedé atónito por un momento. Y luego dejé escapar un suspiro divertido. En verdad, había cumplido mi propósito. Una pareja destinada a estar junta, eventualmente terminará junta. Pero supongo que no tengo que gastar dinero en ellos. Es mejor para todos si no tenemos más conexiones en esta vida ni en la siguiente. El fin.